La saga que ha operado el PRI por casi 100 años en el Estado de México, de corrupción e impunidad en contiendas electorales, sigue generando triunfos a sus candidatos. La historia de terror siempre es la misma, lo único que cambian son los demonios a enfrentar. Para nadie fue una sorpresa que el primo del presidente de este país saliera victorioso, jugándose su as sobre la manga, las instituciones electorales. Alfredo del Mazo Maza viene de una estirpe de políticos monarcas, creados a la medida en tornos del priorato de Atlacomulco y moldeados con la silla de las castas priistas del Estado de México. El fondo de la elección en aquella entidad es la gran jugada del grupo en el poder. Esto consiste en que el gobierno federal y sus poderes fácticos le han vendido al pueblo una esperanza de democracia que insinúa la victoria electoral de los caudillos previamente aleccionados. Pero las formas siguen siendo las mismas: comicios inundados por un gran desorden que abonan a todo tipo de tranzas y triquiñuelas a favor del candidato oficial, nadando en un océano de dinero manchado por la corrupción e impunidad. Todo esto sin que ningún tipo de autoridad observe y mucho menos haya repercusiones judiciales por dichos actos. El teatro funesto que se vivió en el Estado de México y Coahuila, dos máscaras con el mismo rostro, significa el presagio claro y contundente del monstruo que se desatará durante las elecciones del 2018 a la presidencia de la República. Los gritos de esperanza se desvanecen entre candidatos oficiales que representan los intereses del grupo en el poder, un ente que nunca muestra el rostro, y los alfiles que disfrazados de mesías crean discursos para abonar a una esperanza vendida. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de un tema que pues está muy en la boca de todos, de todo el país, y se trata de las elecciones que se dieron la semana pasada, y creemos que tenemos que darle un sentido a todo esto que pasó tanto en el Estado de México como en Nayarit, como en Coahuila, como en Veracruz, darle un sentido a toda esta mugre que se estuvo dando, y sobre todo qué es lo que viene en el 2018, cómo vemos la ciudadanía dos versiones del mismo partido, o sea, del mismo juego, de la misma obra teatral. Por un lado, lo que dicen las instituciones, y por otro lado, lo que se da en redes sociales, en gente que ha estado sacando muchísima información con respecto a todo lo que fue pues la elección del Estado de México, principalmente un lugar muy importante para el PRI, y es la cueva, digamos, del lobo, la cueva donde empezó todo esto de la cleptocracia que hoy nos gobierna. Nido de, por ejemplo, Peña Nieto, sus familiares, uno de ellos parece ser que ganó, pero en fin, tenemos que darle un sentido a todo esto que estuvo pasando, y cómo es que la ciudadanía es la gran perdedora de todo esto, porque si dice que no cree en las instituciones, bueno, pues entonces se refiere a un candidato, o es el gobierno el que le empieza a tachar de ese candidato o de irresponsable. Si dice que hicieron bien las cosas, bueno, pues entonces está viendo la corrupción y no hace absolutamente nada. Entonces, para donde se mueva la ciudadanía, no hay un criterio que sea sano y que esto represente pues algo que nos dé un final feliz. Para esto vamos a platicar con mis compañeros y amigos. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, gracias por seguirnos. Ernesto Saldaña. Buenos días, un saludo a todos. Bueno, según el Instituto Nacional Electoral, los institutos de los estados, en el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza ganó por ahí del 33%, le ganó a Delfina Gómez de Morena con el 31% más o menos esta candidata. Juan Cepeda queda en tercer lugar del PRD. Josefina Vázquez Mota, la gran perdedora, queda con 11% en ese estado. En Coahuila, Miguel Riquelme, 38%, Guillermo Anaya del PAN, 36%, igual bajo muchísimas sospechas, muchísimas dudas, y todo mundo tirándole a todo, principalmente PRI y PAN. En Nayarit, Antonio Echeverría del PAN-PRD,
38% y Manuel Cota del PRI 26%. En Veracruz, que son 212 ayuntamientos, quien va a la cabeza es el PAN, que va en coordinación o en coalición con el PRD ante el PRI y el PAN Verde, el Partido Verde Ecologista. Ahí es donde podemos ver que no hay un triunfo holgado. En el Estado de México y Coahuila ganan por muy poco, se lanzan a lo que es las instituciones y a decir unos y otros que están haciendo trampa. Lo que ya sabemos es de que pues las instituciones en México están rebasadas totalmente por la corrupción y la impunidad. Alfredo del Mazo Maza gana. Yo creo que no es pues difícil entender el por qué esta gente, este grupo poderoso de políticos, de empresarios, ganan un estado que ha sido, pues su trinchera ha sido el dador de todo este enriquecimiento que se ha dado tanto políticos como empresarios, y que es el sello característico, por ejemplo, del gobierno federal que ahorita está aquí. Nadie se esperaba una cosa distinta, ¿eh? Ya se había visto con las maniobras que habían realizado, con las cantidades monstruosas de dinero que habían invertido, que esta mafia política anclada en el Estado de México, la misma que fundó Han Rong por allá, el maestro, en el tiempo de la dictadura perfecta, de donde es Enrique Peña Nieto el presidente, Alfredo del Mazo, donde van todos a santificarse, a rendir cuentas. Ya se veía venir que ellos estaban armando un gran fraude en la elección de gobernador del Estado de México, pero que es mínimamente, ese resultado para ellos no les importa, ¿no? Es nada más un paso más hacia lo que se llama el fraude patriótico, que es el fraude que están preparando para el próximo año, con tal de cerrarle el camino a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, y de los que se aglutinan en torno a él. Sin embargo, estamos viendo el regreso al sistema político de lo más corrupto que ha habido en México. Las instituciones encargadas de velar por la certeza del voto, pues están metidas hasta el tuétano, tienen en el pantano las aguas negras hasta el cuello, y exactamente la foto finish se dio a como se esperaba, arrebatándole el triunfo a la candidata Delfina, dándoselo a Alfredo del Mazo. Eso se vio venir, se sintió. ¿Cómo le hicieron? Pues como le han hecho eternamente, ¿no? Ellos tienen la alquimia electoral perfecta como para convertir derrotas en triunfos electorales. Y el PRE juega un papel muy importante. Sí, y operando todos los gobernadores priistas, operando incluso los gobernadores panistas, todo el mundo operando para que el Estado de México se rescate por parte del PRI. Fíjate qué vergonzoso, que lo rescate el PRI, porque Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, y si gana el Estado de México Morena, es muy posible que gane también la elección federal de 2018. Entonces, no se esperaba nada diferente de lo que ocurrió. Es el México que tenemos, es el México ilegítimo, el México que es capaz de todo con tal de conservar el poder, y es el México donde se pueden utilizar cantidades colosales de recursos económicos, recursos públicos, para hacer ganar a un candidato, y no pasa absolutamente nada, porque no va a pasar absolutamente nada. Ese triunfo de Alfredo del Mazo, obtenido a base de componendas y a base de trucos y de robar votos, así va a quedar. Le quiero comentar a usted que, por ejemplo, en esta elección, el presupuesto de la elección será superior a 4,028 millones de pesos. El costo promedio por voto en estas 4 entidades es de 203 pesos. De los estados en los que habrá comisión, Nayarit tendrá el voto más caro con un costo de 222 pesos, seguido por el Estado de México
209 pesos, en Coahuila costará 195 pesos y en Veracruz 193 pesos. El presupuesto electoral para todo el país, incluyendo los 28 estados en los que no habrá elección, y el funcionamiento de instancias federales como el Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el financiamiento para los partidos nacionales, suman 29.525 millones de pesos. La cantidad es colosal para un sistema electoral que nadie cree en él. Finalmente estamos viviendo una tragicomedia. Ahorita dijo Alejandro, bien dicho, que es un retroceso y es una época de retroceso. Si mal nos acordamos, allá por el 95, 96, que se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE, cuyo dirigente era José Woldenberg, hubo varias elecciones de candidatos a gobernador en varios estados de la República que se anularon. Por cierto, en Tabasco, a Roberto Madrazo, por exceder los topes de campaña se le anularon una vez y luego a su sucesor se las anularon 2 veces. Recordamos a Santiago Krill y a Ortiz Pinchetti de consejeros documentando ampliamente esos fraudes electorales en cuanto al rebase de los topes de campaña. Hoy en la actualidad pareciera que el Instituto Nacional Electoral pues no tiene esa capacidad, ¿sí? Cuando debíamos haber mejorado. Tenemos 100 veces más tecnología que hace 20 años. Ahorita cualquier persona con un celular puede grabar un video, mandar datos de información. Vaya, un celular tiene 100 veces más capacidad que una computadora hace 20 años. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que simple y sencillamente las instituciones no se fortalecieron con gente que fuera honesta y capaz. O sea, al final de cuentas, el problema de este país es una falta de liderazgos honestos. Por eso, cuando viene Angela Merkel aquí a México, pues trae cara de molestia, porque los liderazgos sí funcionan en Alemania, sí funcionan en Europa, sí funcionan en Canadá o en Australia, y por qué en México no funcionan esos liderazgos. Aquí no hay Estado de Derecho, aquí hay impunidad, y allá sucede lo contrario, te atienes a lo de la ley. Lo que estábamos platicando hace ratito, que ahorita vamos a ahondar en ello, acerca de lo que sucedió en Estados Unidos, que bien lo estaba diciendo Alejandro ahorita, y lo que se pasó de seguimiento, y la pantomima de las obras de teatro que es México, que te meten en una atmósfera en la cual parece que es un guión de una telenovela que ya está escrito y que una y otra vez se va a repetir, donde de antemano sabes que el grupo del poder va a fraudear, donde de antemano sabes que están gastando recursos de más, donde de antemano sabes que va a haber acarreo de votos, porque lo hay, donde de antemano sabes que hay, como lo que estamos diciendo ahorita, que es cómico, que pasaban una boleta y contaban 3, y ocurren y se documentan, y lo que sucede es que en el 96 el Instituto Nacional Electoral sí tenía la capacidad de anular esas elecciones, y 20 años después es incapaz totalmente y nos deja en la impotencia a los ciudadanos. Y lo que ocurre es el retroceso de que la misma mafia del poder, con peores vicios. Somos un gigante en la tecnología y unos enanos en la estatura moral. Pues como dicen, ¿no?, que la moralidad en México, los políticos sobre todo, creen que es un árbol que da moras, ¿no? Alejandro, aquí vemos 2 partes del mismo cuento, de la misma obra. Una, las instituciones con toda esta verborrea, todo este cinismo en el mensaje que dan institucional, en donde las instituciones jamás son rebasadas, así maten a quien maten o los encuentren haciendo lo que los encuentren haciendo. Pero ahorita decía Saldaña, hay mayor tecnología. Si nos vamos a la tecnología, vemos que en las redes sociales se ventiló, pero todo tipo de mañas, de corruptelas. Lo que decía de la persona que contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y muchísimas otras cosas, filmando dónde se están llevando urnas, filmando dónde están llevando urnas ya firmadas. O sea, hay 2 versiones, la que da la ciudadanía y la que da el gobierno.
pero la que da la ciudadanía siempre queda en gente que perdió, que está ardida, que está dolida, que quería ser partícipe del que perdió y por eso le tira al que ganó. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa tecnología que tenemos en las manos, que es el celular, que es un video, se tenga que hacer un hecho que hubo fraude? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Leyes, todo este tipo de cosas, pero ¿hacia dónde vamos con todo esto? Es que las leyes ya las tenemos también la tecnología, lo que no tenemos es la voluntad política para hacer valer la ley. Finalmente, el IFE toma un papel sumiso hacia el gobierno en turno, no se conflictúa, es parte de un interés político económico para que las cosas salgan como los grandes grupos de poder quieren, ¿no? Como decía Ernesto, es la misma película, supongamos, ¿no? Ya en ese campo semántico del cine, son como las películas de Harry Potter, la saga de Harry Potter, ¿no? La maldad es la misma, solo son nuevos los demonios que despiertan. Son otros demonios que están despertando cada rato, pero mira, los Ron, los Salinas, Del Mazo, el grupo ahora de Peña Nieto, toda esa gente que pues, no quiere modernizarse, no quiere meterse en la cabeza de que México es un país de leyes, y al contrario, ¿no? Pero, pues, ¿dónde estábamos los mexicanos el día de la elección? Votando. Esa participación que se dio, aunque dicen que es de las mejores participaciones que dio en el Estado de México, le sirve al PRI, porque la gente no le dejaron salir, la intimidaron de nuevo, les mandaron gente armada a las casillas para que la gente se retirara, esa gente que iba por Delfina, sembraron campaña de terror, esas cabezas de puerco, que dicen que hicieron pozole, todos. O sea, ese miedo que se sembró es un factor que determinó de que no fuera aplastante el triunfo de Delfina. Delfina, para que le reconocieran un triunfo, tenía que irse unos 10 puntos arriba, y eso es una hazaña política. Es como se pensaba de los boxeadores cuando iban al Lejano Oriente, ¿no? Que tenía que noquear contundentemente o Márquez contra Pacquiao, ¿no? Que le pegaba una golpiza y a 3 veces, de a 3. Hasta que lo puso en el suelo, es hasta donde ganó, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la cultura política del mexicano no resiste la intimidación. Deberíamos de avanzar a un modelo donde cualquier votante, el que sea, de segmento que sea, lleve la firmeza, la certeza de ir a votar. Así le digan que se está cayendo el mundo, así le digan que va a detonar la bomba atómica en el lugar donde van a votar. Deben de ir a votar y sacar adelante a sus candidatos. Qué fácil es que esté el candidato luchando, un candidato a prueba de todo, como es Delfina, luchando ahí, partiéndose el alma por hacer campaña, y que sí, todo el mundo le aplaude en el templete y la fregada, pero ya cuando van a ir a votar, basta con que truenen un petardo ahí en la urna, ya la gente se ahuyenta. Entonces falta también de una mentalidad de defender la participación democrática con todo, ¿no? Pero también vemos esta parte de los mismos candidatos, ¿no? Que durante la campaña se dan con todo, según ellos, ¿no? Y sacan toda la corruptelas que tienen cada uno en sus anteriores administraciones, ¿no? Porque uno administró esto, aquel administró el otro, pero todos tienen que recibió dinero de alguna mafia, de que era deshonesta con el mismo recurso, que había hecho esto, el otro igual, o sea, todos sacan una serie de documentos donde ellos dicen, aquí están las pruebas de que esta persona es deshonesta y de que se ha servido del servicio público. Cuando terminan las campañas, no hay una institución que recoja esas evidencias que mostraron y que haga una investigación acerca de todo lo que se ventiló en esas campañas. De repente desaparecen y nadie se acuerda absolutamente de nada. Mira, caminando por el centro en el año 2012, me di cuenta frente al comité de campaña de Chuy Valdés, que iba para diputado federal, que había unos vehículos del municipio de Culiacán. Y le tomé fotografías y empecé a documentar eso y le hice la pregunta al IFE, en ese entonces era todavía IFE, cuál era el padrón de vehículos que registraba cada candidato, porque le puse que esos estaban frente al
comité de campaña de Chuy Valdés, incluso que bajaban y subían tarimas y que eran del ayuntamiento de Culiacán. Y documenté todo, puse la denuncia en la Junta Local de Conciliación, pero en la Junta Local de Línea, ahí por la calle Bravo, estábamos por la calle Bravo. Y ¿sabes qué me contestó después de un machote de que junté de fotografías y de evidencias? Que esa parte se iba a finiquitar o a terminar de, digamos, solventar en enero del año que seguía. Estábamos hablando que eso fue en junio y hasta enero iban a determinar si realmente hizo o no hizo trampa cuando ya estaba sentado de diputado. Lo más que iba a hacer el INE es decir, oye, pues sí usaste vehículos oficiales, no debiste haberlo hecho, te doy un coscorrón. Pero de diputado no te voy a retirar. Entonces, finalmente, todos los partidos entran al mismo juego sucio. ¿Tú que te gusta el fútbol, Bernardino? ¿Te acuerdas de la historia? Allá en los años 30, que las selecciones débiles como México o como otros países que no tenían cierto realce, iban a los mundiales y les anulaban goles reales y les quitaban otros, les contaban otros que estaban en fuera de lugar, porque eran mundiales que eran organizados en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, y tú ibas a un torneo donde todas las reglas estaban en tu contra y sabías que ibas a hacer el cochinero y sin embargo te prestabas a ese cochinero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que de antemano sabemos que vamos a un cochinero y estamos jugando contra un equipo que trae público en contra, que trae árbitro en contra, que trae directivos en contra, que trae policía en contra y que trae todos en contra y que sabes que te van a hacer trampa. Y la pregunta es, ¿por qué te prestas a fingir en ese cochinero? Pues todo pareciera, como dices tú, que ya la pelea está arreglada, que si tienes la verdadera intención de ganar, tienes que hacer las cosas de forma diferente o denunciar las cosas del proceso mismo, una resistencia civil o pacífica que hiciera. Entonces, ¿por qué gente como Andrés Manuel o como el PAN se prestan a jugar en ese cochinero? La pregunta, ¿está negociando algunas otras cosas por otro lado? Eso es lo que yo me pregunto, porque yo veo que Andrés Manuel pudo haber hecho algo muy importante, y hablando de López Obrador, pudo haber hecho algo mucho más fuerte, que fuera una verdadera oposición, si de antemano que empezara la elección, se sienta con Juan Cepeda, se sienta con Delfina, se sienta con los actores y decir, bueno, que haya uno de izquierda, que encabece una verdadera oposición. Los votos del PRD, imagínate para cómo hubiera fortalecido esto. Pero el que dinamitó los puentes fue Andrés Manuel, al evitar la alianza, al dar un ultimátum, al hacer un chantaje de ¿estás conmigo ahorita o no estás contra mí? O sea, finalmente... Yo creo que sí es muy importante la tesis que dices, ¿no? ¿Hasta dónde está encuadrado todo, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente están dentro de las obras? Y como decías también, Alejandro, en el sentido de que son diferentes demonios, la maldad es la misma. Yo creo que en este panorama tan claro de corruptelas y eso, yo creo que todos engranan en un solo sentido, y que por eso es la dictadura perfecta, porque de repente sacas un caudillo y lo conviertes en enemigo, luego lo conviertes en un héroe, luego lo conviertes en enemigo, y todo es mediante los que están atrás ganando las presidencias, ganando el poder y sobre todo el recurso de México. ¿Cuál sería tu comentario final, Alejandro? Rescato lo que dice Ernesto de que pasó lo que vimos ayer con la selección nacional frente a Estados Unidos, ¿no? Pudieron anotar mucho, pero finalmente lo subyugó ese fantasma de la potencia, y eso pareció, más que un partido de fútbol equitativo, pareció arreglado, ¿no? Tantas cosas, goles que pudieron meter y nomás hacían unos tiritos así nomás para que era el empate que le convenía a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el PAN, el PRD, Morena, el PT y toda esa bola de partidos satélites van a jugar sabiendo que las reglas no le van a favorecer nunca, que el partido no lo van a ganar. Van a jugar y también siguen con ese prejuicio de inferioridad frente al PRI, ¿no? O sea, el PRI nos va a arrasar. Y creo yo que esa alianza que faltó y que López Obrador dinamitó es lo que hizo que Delfina no obtuviera el suficiente número de votos para estar ahorita
a punto de sentarse en la silla como gobernador del Estado de México. Entonces, estábamos viendo la misma historia otra vez, nos remetimos a la misma historia y son anticipos y atisbos de lo que va a ocurrir en la elección presidencial de 2018. ¿Con qué terminas? Coincido con Alejandro, tenemos un gobierno corrupto, un gobierno que asesina incluso a la gente, pero tenemos una oposición que sospechosísimamente colabora para dejarse a veces derrotar o finalmente, como dice Alejandro, es pusilánime o ese sentido de inferioridad de que no quiere cambiar las cosas. O sea, en el fondo, no, el gobierno no sirve, pero la oposición no está a la altura porque no ha querido estar a la altura. La principal oposición se pone detrás de Andrés Manuel, no a lo que México requiere, sino a las necesidades de Andrés Manuel. Y no hemos sabido incentivar las capacidades de los ciudadanos. Un país sin capital humano, un país que no va a prosperar. Ponte a ver el ejemplo de Alemania y de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ellos sí tenían capital humano. Aquí el capital humano lo tenemos que poner debajo de las necesidades de los partidos políticos y principalmente de una persona que se cree el elegido por Dios. Entonces, finalmente, mientras sigamos en esos esquemas mentales, no vamos a progresar. Agradecemos, estamos llegando al final de este programa. Yo creo que todos son parte de la misma obra. No hay una claridad en que pueda haber un grupo o un movimiento que tumbe esta cleptocracia. Todos son parte del mismo juego y todos embonan en todos estos intereses que han tenido a este país desde que terminó la revolución en sus manos. Gracias por acompañarnos, los invito a una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.